Vale, pues vamos a hablar de un tema que espero que sea interesante, ¿no? Y es la soberanía digital y cómo AWS está enfocando este asunto. Vamos a ver cuatro bloques distintos, ¿no? El primer bloque es el bloque en el que vamos a intentar definir qué es esto de la soberanía digital, ¿no? Veréis que dependiendo con quién hablemos, si es un cliente, es un regulador, etcétera, el entendimiento es ligeramente diferente. Entonces vamos a ver si conseguimos definir una serie de pilares, ¿no? Que nos ayuden luego a contaros qué es lo que AWS os está ofreciendo en términos de soberanía digital, ¿vale? En segundo lugar, pues definiremos o os enseñaremos, mi compañera Paula, AWS, qué medidas, qué capacidades, etcétera, ha puesto a disposición o estamos poniendo a disposición de los clientes y un poco cuál es nuestro compromiso hacia la soberanía digital. Un aspecto súper importante es entender o intentar ayudaros a entender cómo os impacta el adoptar este tipo de mecanismo y finalmente, bueno, pues os daremos algunos tips si queréis empezar a probar. Bueno, vamos a empezar sin más dilación. En primer lugar, antes de meterme en el detalle, una cosa que creemos que es importante es explicar el compromiso que Amazon tiene con Europa, ¿vale? Y aquí básicamente os lo contamos basado en números, ¿vale? Desde el año 2010, Amazon ha invertido en Europa lo que en España son 215.000 millones, ¿vale? Esos billones son americanos, con lo cual hablamos de 215.000 billones. Esto ha generado 220.000 empleos en Europa, con presencia en más de 60 ciudades y con más de 25 centros de desarrollo en Europa. Por añadiros un punto adicional sobre el compromiso que tiene Amazon con Europa, o AWS en este caso, ¿no? Sabéis que, o probablemente conocéis por las noticias, que hace 3 semanas, 4 semanas, anunciamos una nueva inversión, en este caso en España, de 15.700 millones, que tendrá un impacto en el Producto Interior Bruto en los próximos 10 años de más de 21.000 millones, generando más de 16.000 puestos de trabajo. Entonces, no es porque quiera presumir, ¿vale? Lo que básicamente quiero es mostraros el compromiso que Amazon tiene con Europa, ¿no? Porque lo que vamos a hablar hoy, el tema de la soberanía digital, requiere un compromiso importante. Entonces, empecemos. ¿Qué es la soberanía digital? El primer reto que tenemos con la soberanía digital es que, dependiendo con quién hables, se entiende de una forma distinta. La conversación con un cliente es diferente de la conversación con un regulador, es diferente de la conversación con un gobierno, ¿vale? O con otros partners que hay en el mercado. Entonces, lo que vamos a intentar es un poco poner estos pilares, que son los pilares en los que AWS ha construido su oferta, digamos, en el ámbito de la soberanía digital, ¿vale? ¿Qué hemos aprendido o qué nos habéis dicho los clientes, ¿no? Que requerís para tener este cumplimiento soberano? En primer lugar es la residencia de los datos. Dejarme que lo traduzca en el control de los datos. Es decir, vosotros sois, por supuesto, los únicos dueños de los datos, pero tener la capacidad de decidir dónde están esos datos y que esos datos no se muevan nunca de ahí es una de las premisas que nos habéis puesto, ¿vale? En este sentido, aunque lo veremos un poquito más en detalle después, vosotros tenéis la capacidad de decidir en qué ubicación del mundo tenéis los datos nunca se van a mover de ahí, nosotros no los vamos a mover de ahí jamás sin vuestro permiso, es decir, os ofrecemos o tenéis desde el principio el control de la ubicación de los datos. En segundo lugar, una vez que los datos los tenéis en la nube, es quién tiene acceso a mis datos, ¿no? Al final sabéis que la nube se basa en lo que llamamos servicios gestionados, con lo cual hay una serie de servicios que opera, en este caso, Amazon Web Services, ¿vale? Entonces, ¿quién tiene acceso a estos datos? ¿Vale? Pues el segundo pilar en el que definimos la soberanía digital, básicamente es este, ¿no? Que nadie, excepto vosotros, por supuesto, ni empleados de AWS y, por supuesto, terceras personas, tendrá acceso a vuestros datos, ¿vale? Esto tiene un matiz, que luego veremos también un pelín más en detalle, un matiz, y además ha sido algo que se ha discutido mucho en el mercado, ¿no? Amazon es una empresa americana, oye, ¿qué pasa
si el gobierno americano o un juez americano, etcétera, ¿no? Pues bueno, va exactamente de este, es decir, cuando hablamos de que nadie tenga acceso a vuestros datos, nos referimos a esto, ¿no? Y luego lo veremos un poquito más en detalle cómo lo aterrizamos en la realidad y en el día a día. El tercer pilar es la resiliencia, ¿no? Una palabra súper de moda hoy en día de los datos, y la supervivencia. Básicamente, ¿cómo garantizamos la integridad de vuestra información y que esa información no se pierde? ¿Vale? Hablaremos luego de regiones y zonas de disponibilidad y este tipo de cosas, pero súper importante. Y fundamentalmente la independencia. Y cuando cuando empezamos a preparar mi compañera y yo la charla, me parece muy interesante, ¿no? Porque ¿qué significa la independencia en este caso? La independencia tiene mucho que ver con que el que necesitéis adoptar este mecanismo de soberanía digital no debe impediros el transformaros, el adoptar la nube con velocidad, o sea, no debe ser otra cosa más que tengo que resolver antes de poder hacer cosas, ¿vale? Si lo aterrizo a cosas muy simples, ¿qué quiere decir esto? Oye, yo quiero que en los servicios soberanos que me ofrece AWS pueda utilizar contenedores, pueda utilizar Kubernetes. Es así de simple, ¿vale? Pero en muchas ocasiones sabéis que lo que ocurre es que cuando le ponemos una capa más adicional, eso lo que hace es que o el servicio no esté disponible o el servicio sea más costoso de adoptar, ¿vale? Entonces, resumiendo, ¿qué es, en base a las conversaciones con vosotros los clientes, nos habéis pedido como soberanía digital? Control absoluto sobre los datos, yo decido dónde se colocan los datos y los datos no se mueven nunca de ahí, nadie accede a mis datos, excepto, por supuesto, el propio cliente, ni siquiera entidades terceras que no deberían acceder, ¿vale? Garantízame la supervivencia, resiliencia y durabilidad de mis datos, y por último, dame independencia, ¿vale? No me obligues a utilizar este servicio porque estoy utilizando la región soberana o estoy utilizando la soberanía digital. Entonces, como decía, al final el entendimiento entre los distintos actores que tenemos en este mercado de la soberanía digital es complicado y no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, dentro de lo que ha hecho en este caso Amazon, pues como ya he empezado a contar, es definir estos 4 pilares, y hemos publicado, lo veremos también más en detalle, lo que llamamos el compromiso de AWS hacia la soberanía digital. Pero un aspecto importante es que, y además la frase puede sonar igual muy marketingera, ¿no? Pero la nube de AWS es soberana por diseño. ¿Por qué es soberana por diseño? Probablemente, no sé cuánto tiempo lleváis trabajando por AWS, pero probablemente no es la primera vez que habláis de AWS. Esos 4 pilares que os he contado ya vienen desde el principio de los tiempos. Cuando nosotros empezamos a diseñar las primeras regiones, el control de dónde ubicabais los datos ya era vuestro. Que los operadores de AWS no accedieran a las plataformas, desde hace muchos años eso ya no es posible, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, cuando decimos que es soberano por diseño es porque la mayoría de esas características ya existen a día de hoy en las regiones comerciales, ¿no? Luego veremos los matices, pero eso es lo que quiere decir que la nube de AWS es soberana por diseño, ¿vale? Vale. En segundo lugar, no hay soberanía sin seguridad. Esto puede parecer algo obvio, pero entonces, en primer lugar, la seguridad es la prioridad máxima para AWS. Antes solíamos decir que era la prioridad número 0, ahora decimos que es la prioridad máxima. No hay nada más importante en AWS que la seguridad, ¿vale? Nada se diseña si primero no ha habido una revisión o una definición de la arquitectura de seguridad. Y eso básicamente lo demostramos con los 143 estándares de seguridad certificados por terceras partes, bueno, seguridad y de cumplimiento, certificados y auditados por terceras partes. Sabéis que esto, pues, si lo necesitáis, lo tenéis disponible dentro de la consola de AWS como uno de los servicios que se llama Artifact. Allí están publicados, se renuevan periódicamente, casi 200 servicios de AWS tienen todos estos estándares de seguridad, y tenéis iba a decir los artefactos. Tenéis las auditorías disponibles para descargarlas y utilizarlas con vuestros equipos de compliance, de riesgos, etc. Como he dicho, seguro por diseño, ¿vale? Y en tercer lugar, la
somos la nube que más experiencia tenemos, ¿no? Y aquí voy a usar una frase que igual está un poco manida, ¿no? Pero es de nuestro ex CEO, Andy Jassy, que básicamente dice que no existe algoritmo de compresión para la experiencia, que explicado muy simplemente es lo que AWS ha aprendido desde un punto de vista de excelencia operacional, cómo manejar la nube, cómo operar la nube, en los últimos 18 años. Lo siento mucho, puedes correr mucho, puedes trabajar 24 horas al día, etcétera, pero es imposible aprenderlo en menor tiempo, ¿no? Entonces, cuando decimos que la nube AWS es soberana por diseño, es porque esos 18 años de experiencia operando la nube AWS están disponibles para todos los clientes. Y eso al final, hay datos objetivos en el mercado que os permite ver la disponibilidad de las plataformas de AWS versus otras plataformas, ¿vale? Entonces, es imposible que si tú no cuentas con estos pilares que hemos descrito, definas o crees una nube soberana, ¿no? o puedas proporcionar estas capacidades soberanas a tus clientes. Hablamos de, si recordáis, en los 4 pilares del principio, hablábamos de 2 de ellos que era la ubicación de vuestros datos, independencia. Pues un ejemplo, 33 regiones en el mundo a día de hoy, es decir, en cualquiera de estas 33 ubicaciones podéis colocar vuestros datos, es vuestra decisión. AWS jamás los moverá sin vuestro consentimiento y hay 6 regiones más que están en camino, ¿vale? México es una de ellas, Arabia Saudí, Alemania ya hay una, habrá una segunda que es la que llamamos región soberana y que luego os contaré un pelín más de detalle. En Australia, en Auckland, ¿vale? Malasia y Tailandia, con lo cual otro de los compromisos o otro de los requisitos que contaba antes es el que decidáis adoptar una estrategia, dejarme que la llame soberana, ¿vale? No os va a impedir, ¿no? la transformación o la adopción de la nube pública. ¿Por qué? Porque las opciones, como veis, son amplias. ¿Cómo funciona AWS desde un punto de vista de seguridad, ¿no? Todos los pilares que hablábamos. Oye, ¿cómo me garantizas que no voy a perder los datos, que mis datos son resilientes, que están disponibles, etcétera? Conceptos que probablemente la mayoría conocéis, pero bueno, los voy a recordar de una pincelada. AWS dispone, como acabo de decir, de 33 regiones, 6 que estamos, que estamos construyendo ahora mismo, las cuales son zonas geográficas en el mundo que funcionan de manera independiente, ¿vale? Cada región de AWS funciona de manera independiente al resto de las regiones. Esto es cierto prácticamente para todos los servicios, ¿vale? Y ahora lo matizo. Pero además cada región está particionada en al menos 3 zonas de disponibilidad. Hay regiones que tienen 6, como, bueno, lo veréis en la anterior transparencia está, ¿vale? Pero bueno, mínimo 3 regiones de disponibilidad. ¿Qué es perdón, 3 zonas de disponibilidad. ¿Qué es una zona de disponibilidad? Una zona de disponibilidad, la definición es un conjunto de uno o más centros de datos, las cuales están entre sí aisladas en términos de red o de networking y en términos de alimentación, ¿no? de alimentación eléctrica. De manera que si una zona de disponibilidad se ve impactada, las otras 2 no se ven impactadas. Y están ubicadas a una distancia máxima de 100 kilómetros. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque las zonas de disponibilidad están conectadas por una MetroLAN, ¿vale? Que tiene una latencia ultra baja. De manera que cosas que a día de hoy, sobre todo los que llevan muchos años en infraestructura, ¿no? Típica arquitectura, 2 centros de datos, replico entre los 2 centros de datos, sabéis que es una arquitectura compleja, cara. Dentro de una región de AWS esto lo haces con 2 zonas de disponibilidad. Ultra baja latencia, despliegas tus clústeres en esta AZ, en esta otra AZ, hecho, ¿no? Simplifica mucho. Y os dota sobre todo, que es el punto de esta presentación, de esa alta disponibilidad que necesitáis. Aspectos importantes de las regiones. Como he dicho, las regiones funcionan de manera aisladas entre ellas, ¿vale? No hay, hay conexión a nivel de networking, pero desde un punto de vista de operación de los servicios no hay dependencia de los servicios. De hecho, utilizamos una estrategia, ¿no? que se llama estabilidad asegurada, que básicamente lo que dice es que aunque otra región en la que tengo una dependencia falle un servicio, mi servicio va a seguir operando. Para los que sabéis un poquito más de AWS, generalmente definimos lo que llamamos el data plane, lo llamamos el control plane. Que falle el control plane, que lo que quiere decir es que falle la capacidad de crear una máquina nueva, eso no impacta en la capacidad de las máquinas de funcionar, ¿vale? Es decir, que falle que no puedas crear una máquina, en un momento determinado tus máquinas en tu zona de disponibilidad van a seguir funcionando, ¿no? Eso es un poco lo que, cuando hablamos de esta estabilidad y este aislamiento entre regiones tenemos, ¿vale?
A día de hoy, de los más de 250 servicios que tiene AWS, más de 180 son totalmente regionales, no tienen ninguna dependencia con otra región, ¿vale? Hay servicios que sí tienen algunas dependencias con otras regiones, ¿no? Pero bueno, todo esto al final lo que viene un poco es a seguir apoyando cuando decimos que la nube de AWS es soberana por diseño. Para cerrar esta primera parte, básicamente es el compromiso de AWS con la soberanía digital, como habéis visto, ¿no? En base a esos 4 pilares que hemos trabajado con vosotros los clientes y que hemos definido, y en base al diseño que AWS ha ido haciendo desde el primer día, ¿vale? Lo estamos extendiendo ese compromiso, insisto, luego daré un pelín más de detalle de qué cosas adicionales estamos haciendo, pero seguimos creando nuevos servicios alineados a lo que ya hemos encontrado, y ahora Paula os va a contar algún detalle más de cómo han evolucionado algunos de nuestros servicios para dar mejor soporte aún a esta estrategia de soberanía digital, ¿vale? Y con esto... Gracias, Juanen. Bueno, precisamente a raíz de este compromiso de soberanía se han hecho nuevos anuncios de servicios en los que lo que queremos es darle más opciones a los clientes para que puedan cumplir esos requisitos de soberanía. Y de hecho el 90% de nuestro roadmap está basado en solicitudes de los clientes. Aquí en la slide podéis ver varios de estos anuncios a lo largo de los años. A finales de 2022 lanzamos el External Key Store, que es una nueva capacidad de KMS, que es el Key Management Service, en el que permitimos a los clientes traer claves de cifrado externas y utilizarlas en la nube de AWS. Hace más o menos un año, para nuestro sistema Nitro, obtuvimos la certificación de un tercero independiente que lo que hace es validar estas afirmaciones de seguridad, que luego vamos a entrar en detalle, y aparte añadimos estas afirmaciones de seguridad a nuestros términos de servicio. En agosto de 2023 lanzamos las zonas locales dedicadas, que son un nuevo tipo de infraestructura que está totalmente gestionado por AWS, en el que esta infraestructura la hicimos en concreto para un cliente o una comunidad específica que tienen requisitos regulatorios muy concretos. También a final de la presentación, Juan nos hablará de la nube soberana europea, y también en re:Invent del año pasado anunciamos 65 nuevos controles para Control Tower, y una de las novedades más recientes es que desde marzo de 2024 AWS no cobrará la transferencia de datos hacia afuera, el Data Transfer Out, cuando estamos transfiriendo hacia Internet si queremos irnos de AWS. Entonces, bueno, estos son una pincelada de todos estos servicios y estos lanzamientos que hemos hecho a partir de este compromiso de soberanía. Vamos a verlos en más detalle. Que levante la mano quien sabe lo que es una instancia EC2. Vale, veo que la mayoría, no me parece raro. Ahora bien, ¿quién sabe lo que es el sistema Nitro? El sistema Nitro System. Vale, veo menos manos levantadas. Vamos a ahondar un poco más en detalle en este sistema Nitro. Nitro es la tecnología que está por debajo de todas las instancias EC2 modernas, es decir, aquellas que se han lanzado a partir de 2018, ¿vale? Y están presentes tanto en las regiones comerciales que ha comentado Juanen, como en la nube soberana europea, las zonas locales dedicadas, ¿vale? Y en computación tradicional, el hipervisor es aquella pieza de software que se encarga de que se puedan tener varias máquinas virtuales dentro de una única máquina física. En el caso de Nitro, este hipervisor es muy ligero, ¿vale? Entonces está gestionando solamente lo que es la asignación de recursos, la asignación de CPU y la asignación de memoria. ¿Cómo hacemos que este hipervisor sea tan ligero? Bueno, a los años en muchos años de innovación en los que hemos trabajado con una empresa llamada Annapurna Labs, que luego posteriormente hemos adquirido, lo que hemos hecho es ido trasladando estas funciones de virtualización a la capa de hardware y firmware dedicadas. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues hemos delegado estas funciones de virtualización en tarjetas Nitro específicas. Estas tarjetas Nitro lo que hacen es comunicarse con todo lo que hay fuera de las EC2, con la entrada y salida, y tenemos tarjeta Nitro para VPC, que se encarga de todo lo que es el networking y la gestión de la entrada y salida a la VPC. Luego tenemos tarjeta Nitro para el almacenamiento, tenemos una tarjeta Nitro para EBS, Electric Block Storage, y tenemos una tarjeta Nitro para el Instant Storage también. Entonces, ya de por sí este diseño de tener como separadas estas funciones hace que el sistema sea más seguro.
el sistema Nitro sea más seguro. Pero no solo con eso, sino que aparte estas tarjetas Nitro incorporan pequeñas características de seguridad adicionales, como por ejemplo en el caso de la tarjeta Nitro para VPC, el tráfico que se hace hacia la VPC es cifrado y está encriptado y de forma transparente, es decir, que no tienes que hacer nada para encriptarlo cuando este tráfico va hacia otra instancia EC2 que también tiene una tarjeta Nitro para VPC. Y además esta encriptación no repercute en la performance. Por tanto, bueno, tenemos pequeñas características de seguridad que hacen que no solo hace que sea más eficiente, sino que también tenga mayor seguridad. Luego tenemos otra tarjeta Nitro que se llama el Nitro Controller, que bueno, ya por el nombre sabemos un poco que lo que hace es gestionar el resto de componentes y aparte también cuando la instancia de EC2 se inicia, cuando se hace el boot del sistema, lo que hace esta tarjeta es cargar el firmware que está en un SSD adjunto, que también está cifrado, lo carga pero solo cuando ha pasado una serie de mediciones, se llama el TPM, que es el Trusted Platform Module. Este procedimiento lo que hace es hacer una serie de mediciones para comprobar que el firmware está en buen estado y solo así, cuando ya ha hecho todas estas comprobaciones, se puede iniciar una instancia EC2, se puede hacer el boot. Entonces, bueno, si todas las tarjetas Nitro hacen todas las funciones, ¿qué es lo que hace el hipervisor? Bueno, el hipervisor es que no queremos que haga más que asignar los recursos de CPU y los recursos de memoria a las distintas máquinas virtuales. Y esto hace que sea más seguro porque, por ejemplo, no tiene una capa de networking, no tiene un SSH al que yo pueda entrar para acceder al hipervisor y controlarlo. Eso ya lo hace la tarjeta Nitro para VPC, entonces hace que ya de por sí sea más seguro. Aparte, como no hay esta opción de entrar al hipervisor, ¿no? Ni siquiera yo que trabajo en AWS ni ningún operador de AWS puede acceder a lo que hay dentro de una instancia EC2, como decía Juan, que es uno de los pilares fundamentales. Lo que sí hay son unas API, ¿vale? El Nitro Controller expone unas API que están encriptadas, o sea, hay una conexión TLS entre la capa de control del EC2 y el Nitro Controller. Están autorizadas, es decir, que hay unos tokens que especifican, vale, que yo soy yo y que puedo hacer esta llamada API, y aparte están logueadas y auditadas. Por lo tanto, si algo sucediera y algo pasase mal, podríamos ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Con el audit log de estas llamadas API. Y quizás lo más importante es que estas APIs no exponen datos de clientes. Nunca una API va a exponer lo que hay dentro de un contenido de una instancia EC2. Esto es precisamente lo que ha avalado este tercero independiente, que es NCC Group, una consultora global de ciberseguridad. Lo que ha hecho es, todas estas afirmaciones de seguridad que yo os he contado, ha hecho una revisión de la arquitectura del sistema Nitro y ha concluido efectivamente que son correctas estas afirmaciones y que no hay forma para un operador de AWS de acceder al contenido de una instancia EC2. Así que bueno, con esto os he dado una pequeña pincelada de lo que es el sistema Nitro. Hay mucho más, os invito a que leáis porque es súper interesante cómo funciona, pero con la idea clave con la que quiero que os quedéis es que todo esto no hace que sea solamente más eficiente, porque todas estas ciclos de cómputo extra que el hipervisor no está haciendo, que no está haciendo estas funciones de VPC o del almacenamiento, son para vuestra carga de trabajo, son para vuestro workload, entonces hace que sea más eficiente y aparte este diseño hace que sea más seguro. En re:Invent del año pasado anunciamos 65 nuevos controles para Control Tower. Si usáis un entorno multicuenta, estoy segura que habéis oído hablar de este servicio porque precisamente lo que hace es gestionar entornos multicuenta y también lo hace a través de otros servicios como por ejemplo Organizations, Service Catalog o Identity Center de IAM. Y la forma en la que gobierna estos entornos multicuenta es a través de controles, que están un poco divididos en categorías en función del comportamiento que tienen. Por un lado tenemos los controles de tipo detectivos, que son los controles que detectan precisamente que no hay, detectan los recursos que no están cumpliendo las políticas y se implementan a través de reglas de config. Por otro lado tenemos los controles de tipo proactivos, que son los que en recursos de CloudFormation lo que hacen es detectar que no se está cumpliendo una política y no llega ni siquiera a desplegar ese recurso, o sea, ni siquiera se aprovisiona, y esto se implementa a través de CloudFormation Hooks.
Y luego, por último, tenemos el tipo de control preventivo, que son los tipos de controles que evitamos que ocurran acciones porque no están conforme a las políticas que hemos definido. Y eso se hacen con las famosas SCPs, con las Service Control Policies. Y algunos ejemplos de estos controles que podemos implementar son, por ejemplo, que una EC2 dentro de una VPC no pueda acceder a Internet, que no se pueda conectar una EC2, o sea, que no se puedan conectar a otras regiones, tanto una EC2 como CloudFront o Global Accelerator. Antes hablamos del sistema Nitro, ¿no? Pues que, por ejemplo, una EC2 no se pueda lanzar si no está basada en este sistema Nitro. Y también tenemos controles de barrera de residencia de datos, también hablando del pilar de residencia de datos, ¿no? Pues que tú no puedas provisionar servicios, que esos servicios no puedan operar en regiones que tú deniegues, ¿vale? Que no estén seleccionadas. Y además, algo nuevo también que anunciamos en re:Invent es que antes estos controles los podías aplicar a nivel de landing zone, es decir, a toda la landing zone, a todas las organizational units asociadas y a todas las cuentas asociadas, pero a partir de este anuncio, pues ya sí sé que se pueden aplicar solamente a una organizational unit, es decir, tenemos un control más granular de lo que estamos aplicando. Y aparte, todos estos controles lo podéis ver en un dashboard y filtrar por soberanía digital y ver si se están cumpliendo, ver el estado y cómo están. Arondor es uno de nuestros clientes europeos que usan Control Tower. De hecho, Arondor está basado en París y para lo que más usa Control Tower es para aprovisionar cuentas de forma sencilla y también para asegurar que la residencia de datos se mantiene en Europa. Bueno, estoy segura que si habéis trasteado con AWS, en algún punto estabais creando una política de IAM, le estabais dando permisos y os ha faltado el permiso de desencriptar la llave del bucket asociado, ¿vale? Que quiera acceder a Lambda y se os ha olvidado esa política. Entonces, seguramente conozcáis lo que es KMS, que es el servicio del Key Management Service, ¿vale? Que se encarga de crear y controlar todas las claves de cifrado en AWS, en la nube. Probablemente entonces también sepáis los distintos tipos de claves que tenemos. Por un lado tenemos las claves gestionadas por AWS, tenemos las claves gestionadas por el cliente y también tenemos Custom Key Store, que son almacenes de datos personalizables, ¿vale? Que lo que hacen es para aquellos clientes que quieren gestionar el HSM, pero utilizan Cloud HSM, que está en la nube, para gestionarlo, ¿vale? Quiere tener mayor independencia. E incluso hay clientes que necesitan ir un paso más allá, y es decir, que este Key Store ni siquiera esté en la nube, cuando queremos importar llaves que ni siquiera pueden estar en los centros de datos de AWS. Y este es el caso para clientes que tienen cargas altamente reguladas o, de hecho, hay jurisdicciones de la Unión Europea que sí que abarcan dónde está la clave y cómo se gestiona y cómo se monitoriza y todo eso. Entonces, para estos clientes hemos creado External Key Store. Entonces, en este caso, a alto nivel, cómo funciona es que el cliente crea y gestiona un HSM externo. Ahí es donde se hace toda la encriptación y donde se hacen todas las operaciones de encriptación. Y KMS lo que hace es reenviar estas llamadas API a ese HSM externo. Entonces, el cliente es propietario de manera significativa de la llave, porque si ahora se apaga External Key Store, pues los datos de AWS se vuelven ilegibles, así que es propietario de manera significativa. Esto hace que bueno, esta sea una capacidad adicional a las que ya tenemos para KMS, para clientes con cargas de trabajo muy concretas y que necesiten tener que las claves no se puedan almacenar en un centro de datos de AWS. Hay que tener en cuenta que esto cambia un poco la forma tradicional de operar la nube. No sé si os suena el Shared Responsibility Model, ¿vale? En el que nosotros nos encargamos a grandes rasgos de la infraestructura y vosotros os encargáis de las cargas de trabajo. En este caso cambia un poco porque el cliente o los partners lo que tienen que gestionar y tienen que mantener este HSM externo con todo lo que ello implica, es decir, con la disponibilidad, con el rendimiento. Entonces es muy importante hacer un balance y considerar bien el control que se quiere tener sobre estas claves y tener en cuenta que no siempre un mayor control de la clave por parte del cliente implica una mayor seguridad. El equipo de KMS ha desarrollado External Key Store, esta nueva característica,
teniendo feedback de grandes proveedores de HSM, como los que veis en pantalla, para poder dar una amplia gama de External Key Store a los clientes. Bueno, hemos hablado ya un poco de las regiones comerciales, ¿vale? Y en unos momentos hablaremos de las zonas locales dedicadas y de la nube soberana europea, pero hay mucho más. También tenemos las zonas locales, que son unas zonas que son otro tipo de infraestructura que ofrece cómputo, bases de datos y almacenamiento cerca de las áreas metropolitanas de los clientes, es decir, cerca de, por ejemplo, ciudades, y se acercan al usuario final para proporcionar menor latencia. Estamos hablando del orden de milisegundos de latencia, ¿vale? Para aquellas aplicaciones que necesiten esta baja latencia. Por otro lado tenemos AWS Wavelength, que es similar a las Local Zones, pero en este caso, en vez de acercarse a las zonas metropolitanas, se acercan a la red 5G. Esto es también para tener baja latencia, para poder servir aplicaciones a dispositivos conectados a 5G, con muy baja latencia, como pueden ser, por ejemplo, videojuegos en streaming, o puedan ser, por ejemplo, los vehículos autónomos o dispositivos de IoT. Para estos últimos también tenemos una serie de servicios, AWS Internet of Things, y con los que les permitimos que estos dispositivos se puedan conectar entre sí y además conectar a la nube de AWS. Por otro lado, también tenemos AWS Outpost, que es un tipo de infraestructura que nosotros llevamos en cierta medida a vuestros centros de datos, es decir, cuando quieras ejecutar cargas con muy baja latencia conectadas con tu propio centro de datos, entonces AWS dispone de racks de cómputo y almacenamiento que puedes llevarte a tu centro de datos. Y por último también tenemos la familia Snow, que son una serie de dispositivos que lo que hacen es llevar almacenamiento y cómputo a lugares muy inhóspitos, que no tienen buena conexión, y entonces llevamos este almacenamiento y cómputo a través de los dispositivos Snow. Y aparte también sirven para migrar grandes cantidades de datos. Por tanto, tenemos una amplia gama de infraestructura para satisfacer todas las necesidades del cliente en cuanto a dónde se ubiquen, en cuanto a su problema regulatorio, ¿no? Entonces, para que podamos dar todas estas opciones, pero siempre con una experiencia consistente, ¿vale? En la que siempre tenemos la misma API y la misma consola para operar esta infraestructura. No se nos ocurre un mejor ejemplo de cómo nos hemos adaptado a estos requisitos cambiantes en la soberanía que mostraros el ejemplo con el gobierno de Ucrania, en el que les ayudamos a mantener servicios críticos en funcionamiento después de la invasión rusa. Una semana antes de esta invasión rusa, Ucrania tenía una ley en la que no se permitía a las entidades gubernamentales tener nada en la nube, es decir, todo tenía que estar on-premise en sus instalaciones, y una semana después de la invasión rusa cambiaron la legislación y sí que permitían que se migrase a la nube. Ahí es donde entró AWS y colaboramos con el gobierno de Ucrania para migrar unas grandes cantidades de información a la nube. Lo hicimos usando dispositivos Snowball, donde con lo que os decía antes, les dábamos almacenamiento y cómputo en lugares de conexión inestable, como podía ser Ucrania en ese momento, y logramos migrar no solo del gobierno, sino de más de 40 entidades gubernamentales, como pueden ser las universidades, incluso también empresas privadas, a la nube. También trabajamos con el mayor banco de Ucrania, Privatbank, que es con el que también migramos 4 petabytes de datos de más de 270 aplicaciones que residían en 3.500 servidores en Ucrania. Y esto hace que Ucrania pueda seguir teniendo tanto sus registros financieros del banco, como que el 40% de los ucranianos que usaban Privatbank pudieran seguir operando y pudieran mantener su patrimonio intacto. Y aparte, en el caso de las entidades gubernamentales, pues que los estudiantes pudieran acceder a sus títulos, que los científicos no perdieran décadas de investigación o que la gente no perdiera sus registros catastrales. Pero bueno, mejor que os lo cuente el cliente, en este caso Privatbank, así que vamos a ver un vídeo, si funciona.
Before that, 31 years of history on the market. Primarily, we are the retail bank with over 20 million retail customers served. We also have a solid SME business, so small and medium enterprise, supporting them. We are serving up to 50% market share in terms of the payments. Nobody expected the war. So actually, as anyone who was living in there, the same was happening to us and our employees and our branches and our system. So we were confronted with the fact that actually we had the bombs coming from different angles and actually Russian troops entering the country. So we had to make sure whatever is possible to protect our people and our employees so they are safe and secure. We also had to actually make sure that our services are available for our clients. When you are having a panic and actually without withdrawal to cash, you have to make sure that the cash is in ATMs, that the branches are operating, and actually there's enough cash in the system. So our role to, whenever it was possible, to make sure that all the services, electronic way as well in the cash, are available for our population. We had to focus on making sure that the critical infrastructure, our core banking services and core banking systems are secured. So we decided at that time to migrate to the Amazon. After the positive decision of the regulator and National Bank of Ukraine, we actually started the process beginning of March. We had 2 data centers on premise. The war started, Russians around, we decided to work with Amazon. Amazon was actually the primary partner of us, helping us to move whatever we had on the premise. First, we started with the critical services and infrastructure components. So within the first 2 months, we actually migrated all the applications, all the critical services, and we started to operate with the Amazon cloud. It was one of the fastest migrations ever happened. So actually, you can imagine the effort sitting on our side, and also on the effort on actually and flexibility on the Amazon side. And luckily, in that short period of time, we were able to preserve and protect our business. So actually, without much of the interruptions during the migration. With the support of Amazon colleagues and the infrastructure, we simply packed everything what was possible and we placed it in the Amazon. So that was an achievement. Happily, it didn't impact the business operations. So clients were happy, the owner was happy, so the shareholder, that we didn't actually stop the operating. And the clients, as the people who were dealing with that, I think we were having a great success story behind. Bueno, si os acordáis, en este resumen que he hecho de los distintos tipos de infraestructura disponibles, nos faltan 2, uno de ellos es las zonas locales dedicadas. Y este tipo de infraestructura, de nuevo, está gestionado completamente por AWS, pero en este caso está hecho para un cliente o una comunidad específico en el que ellos nos dicen la ubicación deseada y también requisitos extras que puedan tener en cuanto a gobernabilidad o seguridad de los datos. Entonces, ofrecen el mismo tipo de beneficios que os ha comentado Juanen de las regiones comerciales, la misma disponibilidad, la misma escalabilidad y, por ejemplo, que pueda ser pay as you go, pero también esas capacidades extra, como por ejemplo puede ser mayor monitorización o acceso al audit, ¿vale? Y también, por ejemplo, el acceso a las infraestructuras, entonces mayor control y que puedan estar operados por empleados locales de AWS. Este ejemplo está muy chulo porque si os acordáis al principio os comentaba que nosotros innovamos a raíz de los clientes y en este caso fue exactamente así porque las zonas locales dedicadas las desarrollamos junto con el Government Smart Nation and Digital Government Group de Singapur, en el que innovamos con ellos y definimos las zonas locales dedicadas para que ellos pudieran cumplir estos requisitos regulatorios que tenían y apoyarlos en su visión hacia una nación, hacia una Smart Nation. Y con esto ya solo queda un tipo de infraestructura que va a comentar Juanen, la nube soberana europea. Gracias. Vale, para ir cerrando, el primer mensaje que creemos que es importante que os llevéis básicamente es lo que ya hemos comentado, que es toda esa oferta de servicios o de capacidades de infraestructura que os acaba de describir Paula, ¿vale? Las local zones, dedicated local zones, outposts, etcétera, todos comparten el mismo diseño soberano como hemos dicho, ¿no? Hemos añadido una capacidad nueva, ¿no? Que es lo que se ha denominado una región soberana, ¿vale? Es una región soberana que anunciamos el año pasado en re:Invent y que estará disponible en Alemania a finales de 2025. Claro, entonces la pregunta es, oye Juanen, si me has dicho que todo el diseño de vuestras regiones ya es soberano por diseño, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esto de la región soberana, ¿qué es, ¿no? ¿En qué se diferencia, ¿no? Entonces, el primer punto es ese, ¿no?
cualquier región comercial de AWS ya tiene todas estas capacidades, ¿vale? Matices para diferenciarlo, ¿no? ¿Qué aporta adicionalmente una región soberana como la que lanzaremos? En primer lugar es que todas las capacidades de infraestructura están basadas en el hipervisor Nitro, o Nitro como ha comentado Paula, ¿vale? Otra diferencia fundamental es que, y si recordáis yo hablaba del control del acceso a los datos, ¿no? Garantizar que nadie acceda a los datos, no solamente personas técnicas, sino otros actores, ¿vale? Toda la operación de esta región, y por eso es una región aislada del resto de regiones, ¿vale? Será realizada por personal que es residente en la Unión Europea, ¿vale? Y que además físicamente está en la Unión Europea, ¿vale? No hay gente en otros, nuestro modelo de operaciones 24/7 en distintos países del planeta. Esta región solo está, como digo, operada por personal que está físicamente y que reside legalmente en la Unión Europea, ¿no? Con lo cual está bajo las leyes de la Unión Europea. Y lo mismo ocurre con la entidad comercial que hace negocios con vosotros de Amazon Web Services. Más diferencias o más matices, más que diferencias, más matices que tenemos entre lo que son las regiones comerciales y la región soberana. Como veis, la estructura es la misma y como he dicho, el mecanismo de diseño de soberanía por diseño está embebido en todas ellas. Entonces, otro matiz que es importante es, oye, como soy una entidad regulada, una entidad de sanidad, una entidad financiera, etcétera, pues tengo que ir a la región soberana. No. ¿Vale? Se trata de esa independencia que hablábamos al principio, de daros opciones y dependiendo de cada caso de uso, que podáis elegir cuál es la mejor opción para vosotros. Habrá clientes que no tendrán problemas en que sus metadatos puedan estar replicados en otra región. Perfecto, ¿vale? Pero habrá clientes que porque esa carga de trabajo en concreto necesita o tiene este requerimiento, tendrá que utilizar la región soberana, ¿vale? Se trata de esto, de daros opciones para decidir. Pero desde un punto de vista de capacidades, disponibilidad de los datos, resiliencia, durabilidad, etcétera, serán exactamente iguales. Es decir, tendréis las mismas capacidades en una región comercial que en la región soberana, en términos de zona de disponibilidad, etcétera, ¿vale? Otro aspecto que es importante, que le diferencia la región soberana de las regiones comerciales, he hablado mucho de vuestros datos, del control que tenéis sobre los datos, de que no hay acceso a vuestros datos, etcétera, pero hay otras cosas que son los metadatos, el nombre de ese rol que creáis, el nombre de la etiqueta que le ponéis a una instancia F2 o a una base de datos, ¿vale? Esos metadatos en algunos servicios sí replican, por ejemplo, IAM, ¿vale? Sabéis que es el servicio de Identity and Access Management, el servicio con el que controláis el acceso a vuestros recursos, es un servicio global a día de hoy, ¿vale? Es un servicio que replica a otras regiones, con lo cual ahí puede haber información sensible en el nombre de un rol o en el atributo que le habéis puesto a un rol, ¿vale? Esa es otra característica de la región soberana. Lo que ocurre en la región soberana se queda en la región soberana, ¿vale? Esos metadatos no replicarán fuera de la región soberana, es decir, habrá un IAM para esta región soberana, ¿vale? Y eso se extiende a otros servicios donde puede haber información confidencial del cliente, como por ejemplo el servicio de facturación, ¿vale? Es decir, para poder utilizar la región soberana, para que me entendáis, tendréis que crear una nueva cuenta en su organización, ¿vale? Y tendrá su propio sistema de facturación, ¿vale? No será en vuestra management account como tenéis ahora. ¿Por qué? Porque se trata justamente de eso. Tengo un requisito que dice que toda mi información tiene que estar aislada y no puede salir bajo ningún concepto de aquí, ¿vale? Entonces, como digo, por resumir, ¿no? Las principales diferencias para que nos entendamos es los datos en ninguna de las regiones se mueven, salvo que vosotros lo hagáis o lo pidáis, ¿vale? En la región soberana esto se extiende a los metadatos también, ¿vale? En segundo lugar, la segunda diferencia es que toda la infraestructura está basada en Nitro, ¿no? Con las ventajas que ya os ha contado Paula. Y en tercer lugar, toda la operación de esta región está hecha por personal residente en la Unión Europea y situado en la Unión Europea. Simplemente para ir cerrando, analistas, ISG o ISG, ¿vale? Ha hecho el primer estudio, ¿no? De la oferta de soberanía digital en Europa. Aquí, como veis, pues AWS está entre los líderes. Sin querer presumir demasiado, simplemente lo que más destaca el informe, si lo leéis, de ISG, básicamente es la cantidad, o por lo que destaca AWS en este caso, es por la cantidad de servicios disponibles bajo este marco soberano.
Nuestra red de partners, oye, no tengo claro si necesito afrontarlo de esta manera, de esta otra manera, etcétera. Más de 100.000 partners, muchísimos de ellos, o la gran parte de ellos, están entrenados, o sea que si tenéis dudas, consultas, tanto al equipo de cuenta como a través de un partner, os pueden ayudar a esta adopción de la soberanía digital, ¿vale? Simplemente creo que más o menos hemos intentado dar una pincelada, ¿no?, sobre el compromiso que tiene AWS. AWS va a seguir innovando, creando nuevos servicios, nuevas funcionalidades, siempre teniendo estos principios, porque como ya hemos dicho, nuestra filosofía, ¿no?, como ya hemos explicado, en mente, de manera que el que tengáis este requisito o esta necesidad de utilizar o implementar esta soberanía digital no os pare, ¿no?, en vuestras necesidades de negocio, de transformación, etcétera. Y creo que con esto, vale, lo dicho. Tenéis dudas, preguntas, Paula y yo estaremos luego por aquí tomando una cerveza, nos podéis preguntar, y si no, contactar con vuestro equipo de cuentas. Si queréis más detalles, tenéis un QR ahí arriba, ¿vale?, con un montón de links, con acceso al compromiso que publicó nuestro CEO, nuestro actual CEO por escrito, ¿vale? Y bueno, las presentaciones estarán disponibles después. Como veis, tenemos una playa de información disponible. Simplemente nada, daros las gracias a todos por aguantar esta última sesión del día. Pediros porfa que rellenéis la encuesta en la aplicación. Esta sesión, si os la pides, la SEC SEC 206, ¿vale? Y nada, desearos que disfrutéis del resto de lo que queda de Summit y esperamos que haya sido interesante. Muchas gracias.